Vamos a meditar, hermanos, en la palabra del Señor. Este es nuestro tiempo ahora de comunión con la Escritura, comunión con la palabra. Y es el tiempo en el cual, como dice el Señor Jesús, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Entonces pongamos atención, mucha atención a lo que el Espíritu nos va a hablar a nuestro espíritu, a nuestro corazón, de parte de Dios, usando la Escritura, ¿no? Usando la Escritura. El Señor Jesús prometió que el Espíritu Santo nos conduciría a Él, pero también el Espíritu Santo nos enseñaría y nos hablaría todo lo que Jesús le dijera para nosotros. Y evidentemente, todo eso se cumple cuando el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para darnos a conocer lo que Dios quiere que conozcamos y lo que Dios quiere que conozcamos para que vivamos de acuerdo a ese conocimiento que Dios nos da a través de su palabra. Amén. Entonces vamos a leer hoy el Salmo 112. Hoy vamos a meditar en este salmo. Es lo que Dios me ha dado para hoy. Vamos a continuar el próximo domingo con nuestra serie del libro de Tercera de Juan, o la carta de Tercera de Juan. Vamos a continuar el próximo domingo estudiando acerca del tema que venimos estudiando ya varios domingos sobre el andar en la verdad, ¿no? Y las cualidades del nuevo hombre a través de lo que Dios ha escrito de los personajes que se mencionan en esa tercera carta del apóstol Juan y que estamos estudiando, ¿no? Observando y meditando, ¿no? Lo que Juan nos enseña de él acerca de andar en la verdad y cualidades del nuevo hombre, ¿no? Que estaban presentes, eran realidad en la vida del apóstol Juan. También lo vamos a ver cuando continuemos estudiando esa serie, de esa carta, el próximo domingo. Hoy el Señor me dio un tema, pareciera que el Señor quería hacer un paréntesis, pero luego estudiando el Salmo 112 me di cuenta que de alguna manera está conectado con la serie que estamos estudiando. Andar en la verdad, cualidades del nuevo hombre, ¿no? Que es parte de andar en la verdad. También en este Salmo vamos a ver cualidades del hombre de Dios. Cualidades del hombre de Dios. ¿Sí? Entonces leamos el Salmo juntos y meditemos las Escrituras y recibamos la palabra como palabra de Dios. No como palabra de un hombre, sino como palabra de Dios. Amén. Dice el Salmo 112, son 10 versículos. Dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, que en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias porque nunca nos dejas sin alimento espiritual. Te damos gracias, Señor, porque siempre hay una palabra tuya para meditarla juntos como iglesia, Señor, cada domingo que nos reunimos para alabarte y para adorarte, para seguir adorándote, Señor, al recibir tu palabra.
Gracias, Señor, por esta palabra que vas a poner en nuestros corazones. Lo te pido en el nombre poderoso de Jesús. En la palabra, Señor, que vamos a recibirla hoy y que tu Espíritu, Señor, la va a sembrar en nuestros corazones. Sea una palabra, Señor, poderosa. Sea una palabra viva. Sea una palabra, Señor, que despierte en nuestros corazones, Señor, o despierte la parte de nuestro corazón que aún está dormida. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos, Señor, que aún, Señor, bendito Dios, que este mensaje que va a quedar grabado, quienes lo escuchen, Señor, sea usado por tu Espíritu, Señor, para la bendición también de sus vidas. Espíritu Santo, predícanos, enséñanos, danos la revelación de la Escritura que hemos leído y que vamos a meditar. Danos el entendimiento, Espíritu Santo, ilumina nuestros corazones. Bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú, Señor, hablándonos a cada uno y que cada uno de nosotros por el Espíritu Santo podamos escuchar tu voz, Señor, podamos escuchar tu voz, Padre, pero también, Señor, tomemos la decisión o las decisiones, cada uno, Señor, para encaminarnos a esta realidad de aquellos que son verdaderos hombres de Dios y aquellas que son verdaderas mujeres de Dios. Te damos la gloria, Señor, y te damos la honra, Padre, con todo nuestro corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Miren, vamos a meditar en este salmo. El tema que nace a la luz de este salmo de parte de Dios y lo pone en mi corazón el Señor para que podamos desarrollarlo hoy, es acerca del hombre bendecido por Dios. El hombre bendecido por Dios. Si ustedes se dan cuenta, se han podido observar a medida que hemos ido leyendo cada uno de estos 10 versículos, el Salmo muestra dos partes aquí. Una parte habla de las cualidades, habla de cualidades, habla de características o cualidades de los que son hombres de Dios, de aquellos que son hombres de Dios. Esto incluye las mujeres de Dios también. Y la otra parte de este salmo habla de los resultados que se van a dar en la vida de aquellos que viven a la luz de esas cualidades. ¿Okay? Y esas dos cosas las tenemos que meditar en esta mañana. Las cualidades y los resultados por vivir de acuerdo a esas cualidades. Cualidades, hermanos, que tú y yo tenemos. Tenemos estas cualidades, pero el hecho de tenerlas, simplemente tenerlas, no significa que estamos viviendo de acuerdo a ellas. ¿Okay? La vida cristiana es una vida práctica. La vida cristiana no es una vida únicamente de conocimiento intelectual, de conocimiento histórico. La vida cristiana es una vida de conocimiento y de práctica de ese conocimiento. ¿Estamos? Amén. Entonces, vamos a meditar en este salmo en perspectiva de un hombre de Dios o de una mujer de Dios. Porque este salmo no habla de los hombres del mundo, habla de los hombres de Dios. Porque las cualidades que vamos a meditar no son cualidades que la tenga un hombre común y corriente, y cuando digo común y corriente me refiero a un hombre religioso, a un hombre que está en el mundo, que no quiere saber nada de Dios, que quiere gobernar su propia vida, que quiere caminar a su manera, que quiere simplemente darle rienda y satisfacción a sus apetitos y a sus deseos de su naturaleza imperfecta o de su carne. No vamos a hablar en perspectiva de ese hombre, vamos a hablar en perspectiva de un hombre de Dios, a meditar en perspectiva de una mujer de Dios. Un hombre o mujer de Dios, según la palabra de Dios, es alguien que está viviendo desde lo que es la realidad de Dios en su vida. Amén. Un hombre de Dios y una mujer de Dios es alguien que está viviendo desde lo que es
la realidad de Dios en ese hombre o en esa mujer de Dios. ¿Entiendes? En otras palabras, es alguien que está viviendo desde las cualidades de Dios puesta en él. Amén. Hay mucha gente en las congregaciones de la iglesia del Señor que no viven de acuerdo a las cualidades que Dios ha puesto en ellos. No viven de acuerdo a las cualidades que Dios ha puesto en ellos. Hay muchas personas que están frustradas, hermano. Hay mucha gente frustrada en la iglesia. ¿Por qué? Porque no logran salir adelante en sus vidas, porque están buscando en oración al Señor y sienten que sus oraciones no están siendo oídas por el Señor. ¿No les ha pasado en algún momento que estamos orando y pareciera que las oraciones no pasaran el techo de la habitación donde estamos? O tenemos la percepción de que Dios no nos oye, de que Dios no nos ve, de que Dios no nos oye, o de que Dios no tiene interés en nuestra vida, no tiene interés en lo que le estamos pidiendo en oración. Muchas veces tenemos ese sentir, ¿no?, de que nuestras oraciones no están siendo oídas por el Señor, o de que nuestra búsqueda en el Señor no está teniendo, ¿no?, digamos, el efecto que queremos tener, ¿no?, en algunos momentos de nuestra vida, ¿cierto? Hay mucha gente que, por ejemplo, echa a andar proyectos, ¿no?, y pasado el tiempo no llegan a alcanzar los resultados que ellos esperaban tener, ¿no? Si alguien tiene proyectos, no los haga solos, no haga su proyecto solo. Y cuando hablo de solo no me estoy refiriendo a personas que tengas que asociarte a personas, ¿no? El socio más seguro que puede tener un hijo de Dios en un proyecto comercial o en cualquier proyecto profesional que tenga, debe ser su Dios, debe ser su Señor. Su Señor debe ser su socio, y debe ser su socio y debe ser el presidente del directorio de la empresa que usted forma. Y el presidente del directorio es la cabeza. El presidente del directorio es el que tiene la rienda y la conducción del negocio, ¿cierto? Eso es en la vida natural. Haz al Señor tu socio. Haz al Señor presidente del directorio de tu empresa. Que Él sea el que dirija tu empresa, que Él sea el que dé la dirección, las instrucciones, marque el camino, revele el proyecto, el diseño del proyecto, para que el proyecto pueda llegar a puerto seguro. Yo leía hace muchos años atrás en unas revistas pastorales que llegaban a mi mano hace mucho tiempo, donde en un artículo decía: si usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios, y tiene un plan, tiene un proyecto, un negocio, usted no va a poder estar completamente seguro de que su proyecto va a llegar a puerto final, o sea, al resultado, a menos que Dios sea quien lo dirija. A menos que sea Dios el que lo guíe. A menos que Dios sea el socio principal de ese negocio. ¿Amén? Pero hay mucha gente en la iglesia que no alcanza los resultados que esperaban tener, aun cuando le dedican tiempo al proyecto o al trabajo. Siempre están estancados en su vida espiritual. Otros andan aburridos porque siempre es lo mismo en sus vidas, ¿no? Otros no alcanzan bendiciones y se frustran, ¿no? Otros no alcanzan la realización de sus vidas y se frustran, siendo hijos de Dios, siendo hombres de Dios, siendo mujeres de Dios. Y más aún cuando ven a otros que sí están, ¿no?, alcanzando la realización de sus vidas, tanto profesionalmente como espiritualmente, ¿no? O tienen resultados muy bonitos y maravillosos en sus trabajos o en sus empresas o en sus ministerios o en su servicio en la iglesia, y otros no. Por más que se esfuerzan, por más que buscan, la pregunta es ¿por qué, no? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo con aquellos en la obra del Señor o en la iglesia del Señor? Pero el punto, hermano, es que las personas piensan, y aquí viene el punto, es que las personas piensan que pueden buscar a Dios y pueden alcanzar las cosas que necesitan de Dios, aun cuando sus vidas están lejos de una realidad
que muestra más que están lejos de Dios que cerca de Él. La tendencia natural del ser humano es ser independiente. Y esa tendencia de independencia que está en su naturaleza imperfecta, muchas veces camina en relación a Dios. Hay mucha gente en la iglesia que le gusta caminar independientemente de Dios. Puede estar en la iglesia, en todas las reuniones, puede congregar, puede ser hasta el más puntual de toda la congregación cuando asiste a sus reuniones, pero camina independientemente de Dios. Esa es la realidad de muchos. Entonces, cuando estas personas en la iglesia están en esa realidad y oran al Señor, ¿no? Empiezan a desarrollar también esa impresión de que Dios no les oye, de que Dios no los escucha, de que Dios no les atiende, ¿no? O de que Dios pues nunca les contestará, y por lo tanto pues con esa percepción o esa impresión en sus corazones, entonces no se animan, ¿no? No se animan a perseverar, a seguir buscando, a seguir insistiendo, ¿no? En la fe. Pero el problema no es Dios en el asunto. Y nunca va a ser Dios el problema cuando una vida tiene esta realidad. ¿Amén? El problema nunca va a ser Dios. Dios nunca es el culpable. Nunca lo culpemos a Dios. Nunca culpemos a Dios de nuestros malos resultados. Nunca culpemos a Dios de nuestros desaciertos. Nunca culpemos a Dios de nuestras decisiones que tomamos. Porque Dios no es el responsable, Dios no es el culpable en absoluto. Más bien, la palabra nos enseña como verdad que Dios sí nos está viendo, sí nos está escuchando, ¿okay? Sí te ve, sí te escucha, aunque tú tengas la impresión o la percepción de que no te está viendo y no te está escuchando, aunque tengas la impresión o la percepción de que aún cuando estás buscándolo te sientes solo o te sientes sola porque no sientes su presencia, la verdad es que no es que su presencia no esté, no es que no te oiga, no es que no te escuche. Él escucha, o Él oye, Él ve, porque es un Dios que ve, es un Dios que oye, y su presencia está en todo lugar. Esa es la verdad. ¿Estamos? Esa es la verdad. ¿Okay? Pero el punto es, ¿cómo es que Él nos está viendo? ¿O qué es lo que está viendo nosotros? La pregunta es, ¿qué ve Él en nosotros? ¿O qué es lo que está viendo en nosotros? Que no lo deja, que no le permite, siendo un Dios santo, puro y perfecto, no le permite poder obrar en lo que Él está escuchando y viendo en todo lo que necesitamos recibir. Amén. Ese es el punto. ¿Qué es lo que ven nosotros? Por lo cual Él no puede obrar o contestar nuestras oraciones y así nosotros alcanzar las bendiciones que Él tiene para nosotros, alcanzar el crecimiento espiritual que Él quiere producir en nosotros y mejoras, alcanzar mejoras en los diferentes ámbitos de nuestra vida que Dios quiere mejorar en nuestra vida. No lo puede hacer por lo que Él está viendo en nosotros. ¿Amén? Dios no es sordo y Dios no es ciego. Y nunca está ausente. Aunque no lo veamos, aunque no lo escuchemos, Él está todo el tiempo viendo, oyendo, y su presencia está en todo lugar porque Él es omnipresente.
Él es omnisciente, Él es omnipotente. Amén. ¿Sí? Entonces hoy vamos a ver cómo puede cambiar toda esta realidad en nuestra vida. ¿Cómo puede cambiar toda esta realidad en alguien que es un hombre o una mujer? Porque no estamos hablando de nominación. Soy un hombre de Dios o una mujer de Dios, sea el caso. No se trata de únicamente un título. Se trata de una realidad. Y la realidad de una vida. Y la realidad de una vida debe manifestarse por medio de cualidades. Y cualidades que Dios pone en la vida de quienes son sus hijos. Amén. Es bonito decir soy un hombre de Dios. Es bonito decir ser una mujer de Dios. Y es bonito que otros escuchen que uno es hombre de Dios y una mujer de Dios. Pero no se trata de lo que digo ser. Se trata de vivir lo que soy. Amén. Se trata de vivir lo que soy. Entonces, ¿cómo inicia el versículo 1 de este salmo? Lean conmigo. Bienaventurado el hombre. Bienaventurado el hombre. Miren cómo empieza. El hombre de Dios es bienaventurado. Pero no es bienaventurado, escúchenme bien, no es bienaventurado por título. ¿Se entiende? Es bienaventurado porque hay una realidad de vida en ese hombre. Hay una realidad de vida en ese hombre. Y esa realidad de vida es lo que Dios mismo empieza a describir en los versículos siguientes. Y que por consecuencia de esa realidad de vida hay resultados. Hay resultados que lo llevan a ese hombre ser bienaventurado. Amén. Bienaventurado. Entonces, te pregunto, ¿crees que reúnes las condiciones para ser llamado bienaventurado o bienaventurada? Es una buena pregunta. No me la contestes, pero contéstela cada uno a sí mismo. Cada uno contestes esa pregunta. ¿Reúno las condiciones para ser llamado bienaventurado? Porque no se trata de que yo diga que soy un hombre bienaventurado. Se trata de que los que me vean reconozcan y digan que soy un hombre bienaventurado. No que yo lo diga. Porque el que yo lo esté diciendo ya habla más de otra cosa que la humildad. ¿No? Cuando la gente está, yo soy, mira que yo soy, mira que yo hice esto, mira que lo que yo hago, porque lo que se logró fue porque yo lo hice. O sea, ese yo, ya no habla de humildad, habla de orgullo. Habla de orgullo. Y no se trata, mis amados hermanos, que nosotros digamos que somos bienaventurados o que somos hombres o mujeres, sea el caso, bienaventurados. El hombre de Dios, la mujer de Dios, debe ser bienaventurado o bienaventurada. Deben ser, pero no todos lo son. No todos lo son. Y si alguien dice ser bienaventurado, entonces tiene que mostrar que lo es. Amén. Tiene que mostrar que lo es. Ser bienaventurado no se trata de algo nominal, sino de una realidad de vida. Es decir, una vida real que muestra que es bienaventurado y por lo tanto se le puede reconocer y llamar así. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa bienaventurado? Significa dichoso. Significa feliz, significa bendecido, significa el hombre que goza de total bienestar por Dios. El hombre dichoso, feliz, bendecido y que goza de total bienestar
porque Dios lo produce. Dios produce. O sea, no estamos hablando de la felicidad natural. No estamos hablando de la dicha natural. Ay, qué dicha, qué felicidad porque me voy de viaje. No, 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 no se trata de eso. Se trata de dicha, se trata de felicidad, se trata de ser bendecido y de gozar del total bienestar que Dios produce porque yo esté viviendo como un hombre bienaventurado. Amén. ¿Entiendes? Ahora ya vamos un poco entendiendo por qué hay mucha gente en la iglesia frustrada. Porque no alcanzan o no están alcanzando a ser bienaventurados. No están alcanzando llegar a ser bienaventurados. Alguien que no es bienaventurado es alguien que va a ser desventurado, por contraste. ¿Cierto? Un bienaventurado es un hombre dichoso, feliz, bendecido y goza de total bienestar porque Dios lo produce en su vida. Un desventurado viene a ser una persona que está ausencia de dicha, ausencia de felicidad, ausencia de bendición y ausencia de total bienestar en su vida. O sea, lo contrario. ¿Cuánta gente en la iglesia tiene ausencia de dicha, de felicidad, de bendiciones, de bienestar? El diseño de Dios no es que el hombre de Dios y la mujer de Dios sean desventurados. El diseño de Dios es que sean bienaventurados. Y este no es un asunto del Antiguo Testamento, como muchos creen, que dicen, no, pero eso es en el Antiguo Testamento. No, no es un asunto del Antiguo Testamento, porque el Señor Jesús en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 5, cuando Él empieza sus enseñanzas del Sermón del Monte, Él dice, bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado. Empieza con el bienaventurado. ¿Okay? Jesús, hombre, modelo del nuevo hombre, pregunto, ¿fue bienaventurado? Sí. No lo vemos a Jesús a falta de dicha, de felicidad, de bendición, de Padre. A Jesús. No. El mismo Señor decía, el Hijo del Hombre, hoy en la noche no tenía donde reposar una vez. Jesús no tenía casa propia, no tenía bendecido. Siempre había un lugar de bendición para que descansara, para que continuara su ministerio. Su ministerio mismo mostraba la bendición del Padre. Amén. Como hombre gozó de todo bienestar de parte de Dios, porque era hombre bendecido. Amén. Entonces, hay mucha gente en la iglesia que no le interesa o le da igual ser bienaventurado. La pregunta es ¿por qué? Porque para aquellas personas el enfoque no es ser lo que Dios quiere, sino el enfoque de estas personas está más en la voluntad de ellos mismos, o están enfocados en sí mismos, en sus deseos, en aquellos deseos humanos, carnales, terrenales, y no les interesan los deseos y la voluntad de Dios. Miren, hay mucha gente en el mundo que tiene dicha felicidad por los logros y los éxitos, naturalmente hablando, lo tienen por sus esfuerzos, por dedicar tiempo y trabajar duro. Pero esa dicha, hermanos, y esa felicidad es momentánea, es perecedera, ya se ve.
trabó la lengua. Esa dicha, esa felicidad perece en cualquier momento. Es temporal. Porque si el éxito que alcanzó estas personas alcanzaron se derrumba, se acabó la dicha y se acabó la felicidad. ¿Cierto? Entonces la dicha y felicidad del hombre bienaventurado, del hombre de Dios bienaventurado, no perece. Amén. Mientras ese hombre viva desde su realidad. Viva desde su realidad en Dios. Amén. Entonces, el ser bienaventurado no es un asunto único en el Antiguo Testamento, decía yo hace un momento. El Señor Jesús también lo enseñó en el Nuevo Testamento. Ahí en Mateo 5, por ejemplo, cuando Él enseña el Sermón del Monte frente al mar de Galilea. ¿Sí? Ahora, ¿por qué muchos están a falta de dicha, de bendición, de bienestar, entonces, o a falta de alcanzar la realización de sus vidas? ¿Por qué? Porque no reúnen las condiciones. No reúnen las condiciones para ser bienaventurados. Hay condiciones. Y esas condiciones que vamos a comenzar en este momento a observar y meditar son cualidades. Son cualidades que deben permanecer. Son cualidades en las cuales tiene que perseverar el hombre de Dios si quiere ser hombre bienaventurado. Amén. Entonces, aquí vamos a encontrar, hermanos, la clave o la llave que abre la puerta. Que abre la puerta a esa dicha, a esa felicidad, a esas bendiciones, a ese bienestar que Dios quiere producir en cada uno de la vida de sus hijos. Amén. Veamos la primera cualidad del hombre bienaventurado. Verso 1 dice: teme a Jehová. Aleluya. Teme a Jehová. Esta es la llave que abre la puerta a la dicha, a las bendiciones, al bienestar y a la realización de la vida de los hombres y de las mujeres de Dios. Temer a Dios. Temer a Dios. Esta es la llave que hace que un hombre de Dios, una mujer de Dios, sea bienaventurado o bienaventurada. Pero también temer a Jehová es una cualidad que abre camino a todas las demás cualidades que caracterizan al hombre de Dios como bienaventurado. ¿Vamos? ¿Qué es temer a Dios? ¿Qué es temer a Dios? Si no tengo claro lo que significa temer a Dios, yo no voy a saber cómo temer a Dios. Temer a Dios, en primer lugar, no es tenerle miedo a Dios. Cuando se habla del temor del hombre hacia Dios, no está hablando de que el hombre tenga que tenerle miedo a Dios. ¿Amén? No se trata de miedo. Temer a Dios es respetarlo, es reverenciarlo, es considerarlo a Él en toda tu vida. Considerarlo a Él en toda tu vida. Temer a Dios es darle a Dios el primer lugar en tu corazón. Temer a Dios es obedecerlo, es siempre estar en acuerdo con Dios. Temer a Dios es honrarlo, alabarlo, adorarlo, es amarlo como Él quiere ser amado. Ese es temor a Dios. Una persona que teme a Dios es una persona que está en esta realidad. Una persona que realmente teme a Dios siempre lo va a honrar, siempre lo va a adorar, siempre lo va a alabar, siempre lo va a amar como Él quiere ser amado, siempre va a caminar en acuerdo con Dios, siempre hace la voluntad de Dios.
siempre obedece a Dios. Nadie que diga que teme a Dios está fuera de esta realidad y realmente lo teme. ¿Amén? Y realmente lo teme. Entonces, si nosotros no tememos a Dios, si ustedes no temen a Dios, sería tener a un Dios grande y poderoso, pero que no puede agradarse. ¿De qué me sirve tener a un Dios grande y poderoso si mi vida no le agrada? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve de que yo hable de Dios? ¿De qué sirve de que yo mencione a Dios? ¿De qué sirve que yo diga que tengo un Dios o que conozco un Dios poderoso y grande cuando no le temo? Y por no temerlo, Él no puede agradarse de mí. No sirve de nada, hermanos. Si no hay temor a Dios, si no hay temor en nuestro corazón a Dios, no sirve de nada. No sirve de nada. Si yo no le agrado, si yo no le puedo llegar a agradar a Dios porque no le temo, entonces la pregunta es, ¿qué podría alcanzar yo de Dios? No puedo alcanzar nada. No puedo alcanzar nada. Es más, creo que mi identidad propiamente, como hombre o mujer de Dios, empieza a desviarse o a distorsionarse. El gran problema de los seres humanos, el gran problema de cómo está el mundo que nosotros actualmente conocemos, es la raíz de todos los problemas. El hombre no teme a Dios, no lo quieren honrar, no lo quieren reconocer, no lo quieren honrar, no quieren amar, no quieren obedecerlo, no quieren seguir su voluntad, no les interesa, les importa un comino al ser humano. El Salmo 147, 11 dice, se complace Jehová en los que le temen. ¿En quién se complace Dios? En los que le temen. ¿Quieres complacer a Dios? ¿Quieres deleitar a Dios? ¿Quieres contentar su corazón siempre? ¿Quieres mantenerlo al Señor feliz con tu vida? ¿Quieres agradarle siempre al Señor? Tienes que temerle. Tienes que temerle. Tienes que temerle. Amén. Y en los que esperan su misericordia. El Salmo 111, 10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No hay sabiduría. No va a haber sabiduría de Dios en tu vida si primero no temes a Dios. Pregunto, ¿necesitas sabiduría? ¿Necesitamos sabiduría? ¿Necesitamos sabiduría de Dios? Sí, necesitamos sabiduría de Dios. Necesitamos sabiduría de Dios para saber enfrentar la vida, para saber cómo actuar en tal o cual situación como hijo o como hija de Dios. Necesito sabiduría. Pero dice el Salmo que el principio, el inicio de la sabiduría empieza o se da cuando yo esté con Señor, dame sabiduría, Señor, dame sabiduría, Señor, dame sabiduría. Dice Santiago que Dios la sabe dar en abundancia, pero no se la va a dar al que no le teme. No se la va a dar al que no le está agradando su corazón. ¿Cuántas cosas perdemos en nuestra vida, en el camino de nuestra vida, por no temer a Dios? ¿Cuánto no estamos alcanzando? ¿Cuánto tiempo estamos desperdiciando en nuestra existencia por no temer a Dios?
Y hay mucha gente en la iglesia que vive de una falsa esperanza. Dios me lo va a dar. Dios me va a dar esa bendición. Dios me va a dar lo que yo le estoy pidiendo. Pero no le teme. No le teme. Esa es una falsa esperanza. La verdadera esperanza fluye en el corazón por la fe y porque le temo a Dios. ¿Amén? Aleluya. Segundo, versículo 1 mismo dice, la segunda cualidad, se deleita en sus mandamientos. Se deleita en gran manera, dice, en sus mandamientos. Es decir, se deleita muchísimo en los mandamientos de Dios. Te pregunto, ¿en qué está tu deleite? El deleite de muchos está en la televisión, en el internet, en la computadora, en el deporte, pero no está en los mandamientos de Dios. No está en la palabra de Dios. Pero ¿qué deleite puede producirse en alguien si no teme a Dios? ¿Qué deleite puede producirse si no abre su Biblia? El Salmo dice, tu palabra es más dulce que la miel. Pero ¿cómo voy a saber que es más dulce que la miel si no abro la Biblia para leerla y meditarla? Ay, qué aburrido abrir la palabra, qué aburrido orar. No hay deleite en la oración, no hay deleite en la palabra, no hay deleite en la voluntad de Dios, no hay deleite en nada de lo que tiene que ver con Dios. ¿Por qué? Porque el deleite de muchos en la iglesia está en otras cosas. Está en otras cosas. Quien no teme a Dios tampoco va a hallar deleite en nada de lo que tiene que ver con Dios. ¿Okay? No hay deleite en algo que no sea probado y conocido, ¿cierto? No hay deleite en algo que no sea probado y conocido o que se siga conociendo. Para tener deleite en los mandamientos de Dios, para tener deleite en la voluntad de Dios, para tener deleite en su palabra, para tener deleite en sus deseos, primero tienes que temer a Dios, y esto va de la mano de estar comiendo la palabra de Dios. ¿Okay? Te falta deleite. Te falta deleite. Te deleitas en la voluntad de Dios, te deleitas en los mandamientos de Dios, te deleitas en su palabra. No digas sí por decirlo, porque no hay deleite si no hay temor. Si no abro la Biblia, si no la medito, no hay temor de Dios, tampoco hay deleite. Si no lo busco en oración, no hay temor de Dios, tampoco hay deleite. ¿Cuánta gente en la iglesia está casa, deleite, la palabra de Dios y la presencia? Hay más gente aburrida, hay más gente adormecida, hay más gente apagada, hay más gente afanada en la iglesia. Hay gente que realmente se deleita en ello. El Salmo 119:16 dice, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¿Te has olvidado de sus palabras? ¿Te olvidas de leer la escritura? ¿Te olvidas de orar? ¿Cómo entonces encontrarás regocijo o deleite en su palabra o en sus estatutos o mandamientos? Jeremías 15:16 dice, fueron halladas tus palabras y yo me las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Miren lo que dice él de las palabras de Dios. Se las comió, fueron gozo y fueron alegría en su corazón. Cuando abres la Biblia, hermano o hermana, si es que la abres, sientes alegría, sientes gozo, sientes
deleite. O abres la Biblia así con pesadez, así, ay, qué rico que abrirlo. Y si no la abres, corta. ¿Cómo vas a ser bienaventurados? ¿Cómo van a ser bienaventurados si no reúnen estas condiciones en su vida? Tercero, verso 2, dice que es recto. El hombre bienaventurado es recto. Y es interesante lo que dice por ser recto, miren. Miren lo que dice por ser recto el hombre bienaventurado, el hombre de Dios bienaventurado es recto. Miren lo que dice de su descendencia, de su generación, es su simiente. Tu simiente, ¿quiénes vendrían a ser tus hijos? Tus nietos, tus bisnietos, son tus descendientes. Amén. Y miren lo que dice: si el hombre bienaventurado es recto, su descendencia y su generación será poderosa y bendita. Quiere que tu generación, tu descendencia, tu simiente sea poderosa, el Señor, y bendita. Tienes que ser recto, tienes que ser recta en tu corazón. Mucha gente en la iglesia está falta de bendición en su vida, de dicha y felicidad, o sea, de ser bienaventurado, porque no quiere caminar en rectitud su corazón. Amén. Y miren, la simiente o tu simiente va a ser poderosa y bendita porque Dios, que es bendito, te hace bendito o hace bendito al recto para que el bienaventurado sea recto como Dios es recto y por lo tanto su descendencia o su simiente también sea recto, recta, poderosa y bendita. Un recto no anda en iniquidad. Un recto no anda en camino torcido. Sus acciones no son producto de un corazón torcido. Un recto no anda en iniquidad porque su raíz no está torcida. No se da licencia para caminar en iniquidad. Amén. No se da licencia para caminar en pecado. No se da licencia para darse vacaciones en su vida espiritual para irse de vacaciones con la carne. No, no se da esa licencia. El que es recto de corazón. Y hermanos, este salmo habla de personas que eran de Dios, que son de Dios o que eran de Dios, pero en una realidad diferente a nosotros. Porque en ellos no estaba dentro de ellos el Espíritu Santo, pero en nosotros sí. Entonces, ¿cómo es que ellos pudieron vivir en estas cualidades? ¿Cómo es que ellos pudieron vivir en estas cualidades? Porque reconocieron a Dios, rendieron su corazón a Dios, evidentemente creyeron es Cristo. Ellos miraban hacia el futuro. Entonces Dios tuvo que hacer un cambio interiormente en sus vidas. Pero ellos alcanzaron a vivir así. Y nosotros, teniendo el Espíritu Santo, deberíamos estar a pasos agigantados de ellos. Pero no es así muchas veces, en muchos iglesias. Miren lo que dice el Proverbios 14, 12 al 14. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Hermano, hay mucha gente que se engaña al pensar que ellos en realidad están en un camino correcto o están viviendo
en rectitud de corazón, pero en realidad están en camino o caminan por el camino que los está llevando a la perdición. Engaño. Hay muchos en la iglesia que están engañados a sí mismos, pensando que están en rectitud, pero no están. Y se engañan porque no aceptan cómo está la realidad de sus corazones. No lo aceptan, lo tapan y se engañan a sí mismos de que sí están rectos o sus caminos están rectos. Veamos otro, verso 3, otra cualidad. El hombre bienaventurado hace justicia, dice el verso 3. ¿Y qué se dice de su justicia? Dice que permanece para siempre. Hace justicia y permanece para siempre. O sea, permanece para siempre haciendo justicia. O sea, siempre está haciendo justicia. Y no significa aquí que es un juez y que está juzgando todo el tiempo. No va por esa línea, no va por ese camino. Dice que hace justicia y está haciendo justicia que permanece, o sea, permanece haciendo justicia siempre. ¿No? Y lo otro que dice, este hombre bienaventurado que hace justicia, es una cualidad de los hombres de Dios, dice que en su casa habrán bienes y riquezas. Si teme a Dios, se deleita en la palabra de Dios, camina en rectitud, su corazón es recto, y camina, su vida es recta, camina en rectitud y hace justicia, dice, en su casa habrá bienes y riquezas, o sea, habrá bendiciones materiales, económicas, en su casa. ¿Sí? Hermanos, la voluntad de Dios es que sean bendecidos materialmente y económicamente, no solo espiritualmente. Hay bendiciones materiales y económicas para los hijos de Dios en esta vida, para que los hijos de Dios sean bendecidos y para que los hijos de Dios también siembren en el reino de Dios. Pero hay mucha gente en la iglesia que no está siendo bendecida materialmente y económicamente. Porque tal vez están a falta de estas cualidades en su vida. O sea, están a falta de vivir de estas cualidades en su vida. Amén. El que hace justicia es alguien que actúa de acuerdo con la voluntad de Dios. Actúa con lealtad, actúa con devoción a lo que Dios establece en su palabra. El que hace justicia porque camina en los caminos justos de Dios y hace obras justas. ¿Ven? Eso es hacer justicia. Obras justas. ¿Ven? Es leal a lo que Dios ha establecido en su palabra. Como vive en esa lealtad, entonces sus obras son obras justas ante los ojos de Dios y ante los ojos de los impíos. El Salmo 41 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lobo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. David clamó al Señor, le clamó al Señor para que el Señor enderezara sus caminos, para que él no dejara de hacer justicia. ¿Amén? ¿Le pides a Dios que enderece tus caminos? Bueno, si no se lo pides es porque consideras que tus caminos todos son rectos, todos son justos. Y no todos nuestros caminos son justos. Hay mucha parte de nuestra vida que tiene que ser enderezada por eso. Pero si no buscamos, si no le pedimos, ¿cómo lo va a hacer eso? Dios no va a hacer nada de lo que tú no le creas y no le pides. Va a hacer el tuyo. ¿Amén?
David le clama al Señor que enderezara sus caminos. Hermanos, para que esto suceda, para que Dios enderece tus caminos, tú tienes que estar dispuesto a permitirle a Dios que se meta en tu vida. Que se meta en tu vida. Si tú no lo dejas a Dios meterse en tu vida, Él no va a poder enderezar tus caminos. No va a poder enderezar tu corazón. Amén. Él tiene que meterse en tu vida para que saque de tu vida todo lo que te impide vivir en justicia, en rectitud. Veamos uno más. Verso 4, es clemente, misericordioso y justo. Es clemente, misericordioso, es decir, compasivo. Aquí significa compasivo. El hombre bienaventurado es clemente, es compasivo y es justo. Y miren lo que dice de aquel que es clemente, compasivo y justo. Dice que la luz resplandece sobre los rectos de corazón. Es decir, no andan en tinieblas, no andan en ausencia de Dios. En medio de cualquier cosa adversa, la luz está con el clemente, con el compasivo, con el justo, con el que es recto de corazón. La gloria de Dios, la presencia de Dios está siempre con el bienaventurado. ¿Se entiende? Y de entender, Mario, como que esa luz que resplandece no es de nosotros, o por lo que hagamos nosotros, sino porque Dios está con nosotros, porque nosotros dejamos que Él esté con nosotros. Correcto, correcto. Es clemente, es decir, que favorece a un inferior, se apiada de la condición de otro. Es clemente. Siempre está favoreciendo al que está en menor condición. O sea, me refiero a menor condición a que está en necesidad. De repente yo no estoy en necesidad, pero él sí está en necesidad. Entonces, es alguien que actúa para favorecer a ese que está en necesidad. ¿Okay? Se apiada de la condición de otro. Es compasivo, significa que tiene compasión por los demás. Y tanto la clemencia como la compasión son cualidades de Dios. Y son cualidades de los hijos de Dios. Son cualidades. El que es clemente y compasivo siempre está dispuesto a compartir con los demás en sus necesidades. Compartes con los demás que tienen necesidad. Miren que hemos descuidado la ofrenda de amor. Hace meses de meses que no ponemos una ofrenda de amor para el que lo necesita. Aquí, o tal vez el que lo necesite fuera. Y al llevarle con la dirección de Dios en nuestro corazón, podamos juntamente llevarle el Evangelio de Jesús. Y pueda conocer que somos clementes, compasivos y rectos. Amén. Tenemos que volver a la práctica de la ofrenda de amor. Tenemos que volver, porque esto es bendición. Es bendición para otros. Es bendición para otros. Pero también es bendición para nosotros. Porque miren, Hechos, capítulo 20:35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, dice el apóstol Pablo, a la iglesia. Y recordar, dice, las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado, ¿ven? Jesús habló de los bienaventurados, más bienaventurado, dijo Jesús, es dar que recibir. O sea, mayor bendición recibe el que da, el que comparte con el necesitado, el que recibe la bendición. Y también el Señor Jesús nos enseña en los evangelios, y también el apóstol Pablo nos enseña la ley de la siembra y la cosecha. Lo que siembras es lo que vas a cosechar. Si tú siembras ayuda, vas a cosechar ayuda para tu vida también. Siembras bendición, vas a cosechar bendición. Amén. Es justo el hombre bienaventurado. Ahora noten, anteriormente habla de la cualidad de que hace justicia. Y ahora dice que es justo. O sea,
ama la justicia de Dios, ama los caminos rectos de Dios. Su corazón siempre está cambiando porque asume la palabra en su vida y la obedece. La obediencia a la palabra cambia el corazón. ¿Quieres ser justo? Deja que tu corazón sea cambiado por la palabra y vas a ser recto, justo, y vas a ser justicia. Amén. Tiene misericordia y presta, dice el verso 5. Y aquí la misericordia significa que es bondadoso, que ama constantemente y que tiene gracia. Comparte con aquel aun cuando no lo merezca. No hace en Dios lo mismo con nosotros. No merecemos nada, pero Él comparte con nosotros. No merecemos nada, pero nos da lo que necesitamos. Amén. Entonces nosotros tenemos que caminar de la misma manera. De la misma manera que nuestro Padre y que nuestro Dios. Terminemos. Mire, gobierna sus asuntos con juicio. Gobierna sus asuntos con juicio. Es prudente. El hombre bienaventurado es prudente. Arregla todo juicio. Es decir, juzgando la forma en la que lo va a hacer o lo va a arreglar, glorifica a Dios porque estoy en la sabiduría. Amén. El Proverbios 13:16 dice que todo hombre prudente procede con sabiduría. El hombre prudente procede con sabiduría. La prudencia y la sabiduría deben caminar con los hombres bienaventurados, con los hombres de Dios. Amén. Colocado, cuida el resultado de sus acciones, gobierna su vida desde su temor a Dios, no gobierna su propia vida. Y en todos sus asuntos pone diligencia para. Pregunta: ¿eres diligente para aplicar lo que meditas en la palabra de Dios? Diligente significa que lo hago con prontitud. O demoras para obedecer. O demoras para tomar una decisión de cambio. Miren, termino. Los resultados de vivir desde estas cualidades, verso 6, solamente lo voy a leer, ya no tengo tiempo. Por lo cual dice, mira, no rebalarás jamás. En memoria eterna será el justo, es decir, siempre será recordado. Verso 7, no tendrá temor de las malas noticias. Nunca tendrás miedo de las malas noticias, vivirás seguro. Exactamente. Su corazón estará firme, confiado en Dios. Asegurado estará su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Pero también reparte, da a los pobres, comparte. Su justicia permanecerá para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Y miren cómo terminan los resultados. El impío se irritará, crujirá sus dientes y se consumirá. El deseo de los impíos irá. Claro. Producto de vivir en estas condiciones o cualidades. Entonces, ¿quieres bendición? ¿Quieres ser bendecido? Feliz, dichoso, gozar de los bienestares de Dios en tu vida. Entonces tienes que vivir como un hombre bienaventurado. Eso es los hombres de Dios y las mujeres de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Y te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que la bendigas en nuestros corazones, que tu Espíritu la haga enraizar profundamente
para que vivamos desde esta verdad que hoy nos has enseñado y nos has hablado. Si queremos bendiciones, Señor, si queremos alcanzar todo lo que tú tienes planeado como propósito y plan de vida para nuestra vida, ayúdanos a vivir desde estas cualidades, Señor, porque si queremos ser reconocidos y llamados como hombres bienaventurados, como mujeres bienaventuradas, hombres verdaderos de Dios, hombres que realmente tengamos un corazón conforme. Te pido, Padre, que esta palabra sea poderosa en su accionar en estos todos los días de nuestras vidas. Padre, preparamos nuestro corazón para cenar contigo, Señor, en el nombre poderoso de